Bienvenidos una vez más a este espacio, Entérate, que transmitimos por la plataforma de audio vía en streaming de frecuenciaglobal.com. Soy Darwin Serpa y para mí es un placer estar con todos ustedes, además haciendo esta conexión a través de la plataforma de audio y por supuesto retransmitiendo por mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Recuerden que también pueden descargar la aplicación en la tienda de Play Store y de iOS como Frecuencia Global Tu Radio. Quiero saludar en el estudio al director, al doctor José Manuel Rizo, y también en el control técnico, en la edición y el montaje a Christopher García. Por supuesto, la invitación para que siempre estén conectados a nuestra plataforma, escuchando la buena música y también cada uno de los espacios, de los programas que tienen un contenido dirigido para todos ustedes. Como siempre, en Entérate y en este espacio, dedicamos este tiempo pues para conectarnos con información y también con contenido actualizado y por supuesto para lograr una mejor versión de cada uno de nosotros si es lo que estamos deseando. Ese es el objetivo del programa. Y hoy no puede ser la excepción. Es para mí un placer, además, darle la bienvenida a una persona que se está dedicando a un método bastante importante, pero quiero darle la bienvenida en el día de hoy a Mercedes García. Ella es instructora certificada de Psych K, quien se conecta desde Argentina, ¿cierto? Mercedes, estás en este momento porque te la pasas en muchos países. Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, Darwin. Muchas gracias. Bueno, empecemos por esta parte importante del programa porque revisando pues acerca de lo que significa este método, también de los beneficios que tiene. La primera pregunta sería, ¿podemos reprogramar nuestras creencias? Y Sí, comenzamos de esta forma el programa, Mercedes. sí, definitivamente. No solo las podemos reprogramar, sino que es prácticamente inevitable, porque aquí estamos vivos para transformar. Y entonces lo que intentamos con las diferentes formas y técnicas de reprogramación es evitar lo que el ser humano hace para entorpecer algo que debería ser constante y que la vida propone constantemente, porque también ella se está, entre comillas, reprogramando momento a momento. Entonces, el ser humano debe ser el único habitante que Ujú. frena esa invitación constante de la vida a fluir hacia algo nuevo. Así que definitivamente podemos reprogramar creencias. Nada queda al azar, entonces, de acuerdo a a esta metodología, ¿cierto? Nada Me interesa queda, mucho. Ajá, sí, así es. adelante. No, esto, que nada queda al azar, o así quiero pensar. Me gusta creer y experimentar esa verdad, que cada movimiento tiene un propósito y va hacia un lugar. Fíjate que leyendo parte de tu biografía, en esa historia de vida, das un vuelco profesional de acuerdo a lo que hemos encontrado por allí investigando acerca de todo tu desarrollo y tu historia, ¿no? En el área de la publicidad, en el área corporativa. Pero un día, además, decides dejar todo eso porque estabas trabajando en España, según tengo entendido. Decides, pues, em, dar esta información, compartirla en, en tu tierra natal, ¿no? Y a partir de allí entonces se ha multiplicado toda esta metodología. ¿Cómo ha sido esa experiencia de vida en tu caso? Bueno, ha sido intensa, ha sido profunda, desafiante, divertida y bueno, después de todos estos años también creo que guiada, ¿no? Sí, porque debe ser además reconfortante cuando tú encuentras de alguna forma esa misión también en la vida, ¿no? Para ayudar a otras personas, porque tengo entendido que esa es parte de tu misión, dar todas estas herramientas de una forma distinta, inclusive divertida, también leía por allí. Sí, la palabra que me viene es natural, porque Ajá.
viniendo yo del estereotipo del mundo corporativo, y Ujú. digo estereotipo porque también creo que hay un estereotipo de la espiritualidad, ¿no? Ajá. Entonces yo tuve que preguntarme, bueno, ¿cómo voy a hablar de temas espirituales sin ser yo del estereotipo espiritual? Al Ujú. contrario, el estereotipo de una persona moderna, que consume, que está muy metida en el sistema, que no usa túnicas, que no enciende sahumerios, que no sabe mucho sobre religiones, sobre Oriente. Entonces, bueno, cómo empiezo a caminar el mundo de la espiritualidad, descubriendo al mismo tiempo quién soy yo y desde mi propia experiencia de vida, la espiritualidad. Así que fue divertido porque no venía, no tenía, digamos, un camino espiritual y tenía muchas creencias sobre lo que era ser espiritual. ¿Tú crees que es necesario, hablando de eso, y romper de alguna forma con ese esquema, con esas creencias también que tenemos que la persona que está ofreciendo una información espiritual, holística, no la relacionemos tanto con dogmas o con ciertas estructuras, inclusive en la parte visual, como tú lo dices, ¿no? Que hay gente que relaciona pues lo espiritual entonces con algo iluminado detrás de ti en este momento y veo un escenario muy bonito, ¿no? Muy humano. Además, veo las plantas, veo la madera, los libros y entonces te veo a ti muy deportiva. Haces esa conexión que la gente tiene que romper un poco con ese esquema tradicional. Sí, de hecho, mira, Darwin, yo recién llego de hacer deporte y fue interesante porque no tenía mucho tiempo para ducharme, para prepararme, para vestirme y dije, pero Ujú. ¿por qué no así? ¿No? Si esta es mi vida y vengo de hacer Me deporte. gusta eso. Bueno, Ujú. entonces creo definitivamente para responder a tu pregunta que sí, que necesitamos romper las creencias de lo que es ser espiritual, porque si no, no transitamos nuestra propia vivencia y siempre va a ser diferente, auténtica, original, nueva, disruptiva. Entonces hay tantas creencias de lo que es ser espiritual y tanto ruido y tanto consumo y tanto marketing de la espiritualidad que Ajá. muchas veces terminamos desconectados de la verdadera posibilidad de habitar algo propio. Para ti, ¿qué es la espiritualidad en este momento? Para mí la espiritualidad es ser yo misma y eso es algo muy profundo porque ¿qué es uno mismo? Exacto. Entonces, cuando te das cuenta que estás hecha de creencias y de mandatos y de pensamientos y de banners que el sistema permanentemente te ofrece para convencerte de quién deberías ser, dices, ah, un momento, y entonces, ¿dónde estoy yo en todo esto? Y como pienso que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, entonces calculo que si me convierto en yo misma, si soy un ser espiritual, eso es ir hacia la espiritualidad. ¿Qué ocurre en ese momento entonces cuando estando en una etapa muy exitosa a nivel publicitario, ¿no? Y sobre todo en España, un mercado interesante, pues uno de los más importantes de Europa, rompes definitivamente con eso y bueno, conectas, ¿no? Con este método, porque además tuviste la fortuna de ser guiada y recibir esa información del fundador, del creador de este método. Sí, no fui guiada, no fui guiada, mi experiencia no es nada mística. Ok. Em, digamos que una amiga, una Ujú. amiga con la que siempre estábamos compartiendo información, porque más allá de mi mundo en el mundo corporativo, desde pequeña, paralelamente siempre estaba en una búsqueda, pero a través de libros. No hacía muchas formaciones o talleres y ella me dijo, uy, Mer, tenés que conocer esto. Y entonces esa misma noche vi un video de Bruce Lipton, que es un biólogo muy fan de Psyche, y me enamoré de ese biólogo y me enamoré de todo lo que decía y a partir de ahí empecé a investigar en esta herramienta, tomé la primera formación y en pocos meses viví una transformación muy potente. Entonces, bueno, claramente cuando uno entra en esos procesos, lo primero que quiere hacer es salir a decírselo a todo el mundo, como si todo el mundo estuviera preparado para eso, ¿no? Que no, Ujú. no es así. Entonces, bueno,
eso fue una conjunción entre esta necesidad que yo tenía de hacer un cambio, esta herramienta que llegó y un clic que tenía que dar en mi vida, porque como dices tú, más allá de ser una persona exitosa, no me sentía para nada una persona plena interiormente. Fíjate que en la mayoría de quienes se dedican, ¿no? Y quienes son, no quiero decir gurú, ¿verdad? Quiero decir personalidades que se dedican seriamente y con mucha rigurosidad a todos estos temas de lo que es el crecimiento personal, de la espiritualidad, del mundo holístico, del coaching. No estamos hablando aquí, no estamos hablando para nada de algo mágico, religioso, simplemente algo con muchísima responsabilidad. Hay ciertos quiebres, ¿no? En la vida en donde te hacen decidir o tomar caminos y tomar postura frente a la vida de una manera determinante, ¿no? Y cómo te has sentido? Me imagino que ha sido satisfactorio. ¿Ha habido algo que extrañes de esa vida corporativa en estos momentos? ¿O por el contrario, digamos, llegó en el momento justo, esta nueva etapa? Definitivamente llegó en el momento justo y bueno, por momentos hay vestigios de mi parte electrónica, popera, que por momentos, ¿no? Algo de esa Ujú, energía. ujú. Sobre todo hay un momento de recambio de vínculos, ¿no? Hay un momento en el que estás en tierra de nadie, digamos, porque estás sacando un pie de un lugar para poder ir a otro, pero todavía no hay un terreno puesto. Y ahí se siente medio extraño y bueno, es también un lugar donde muchas personas vuelven hacia atrás, ¿no? Porque también hay una inercia de hábitos y de una personalidad que te llama. Pero no, definitivamente estoy muy bien donde estoy muy feliz donde estoy, más allá de que estamos rodeados de experiencias y emociones que permanentemente nos mueven más o menos la aguja, pero la autoridad y el conocimiento de mí misma que he incorporado a través de estos años es algo que elijo, agradezco y honro día a día. Fíjate qué interesante porque además tu compromiso te llevó a ser, inclusive, o no sé si hay otra persona, pero según leo también, eres la primera o hasta el momento la única instructora certificada, ¿no? De Psyche en Argentina. Sí, digamos que de Colombia para abajo, en Colombia Ujú. está Marta Ah, Vargas, contigo. sí, de los países del sur soy la primera, sí, y por ahora la única, esperando que se incorporen nuevos compañeros. Ser instructora de Psyche es un camino importante, desafiante, bastante exclusivo en cuanto a que requiere mucho compromiso, congruencia y enfoque. Somos 33 instructores en todo el mundo. Fíjate que me llama mucho la atención porque nuevamente lo repites, ¿no? Que hay que ser coherente con ese mensaje y con quienes somos y con quienes nos presentamos frente a la audiencia. En este caso, la responsabilidad que tú llevas, no solamente de presentar este método a nivel internacional, sino ser, bueno, consecuente, además, con todo el público que lo sigue y que está formando. ¿Qué nos pudieras decir para que la gente pueda entender, porque me llamó mucho la atención, la definición del método Psyche para aquellos quienes todavía no lo conocen? Ok, bueno, lo más importante es que Psyche no es un método, ¿sí? Ok, Claramente, para quien no sabe, la palabra primero que va a surgir es método, técnica, pero no es un método porque tiene como su propia alma, ok, Psyche. Es un ok, proceso espiritual, esto es muy importante, de expansión de la conciencia a través, y aquí viene el aspecto que se puede considerar más técnico, la reprogramación de creencias en la mente subconsciente. Entonces, sin el aspecto espiritual, este aspecto técnico, porque es la suma, no generaría muchos resultados. Y al mismo tiempo, el aspecto espiritual, sin una técnica o una tecnología espiritual que nos ujú. permita llevar esa mirada espiritual a nivel de las creencias subconscientes, bueno, también a veces te quedas ahí como en el medio, ¿no? Me refiero a que tú puedes tener una gran conexión espiritual, pero si esa vivencia
no puedes llevarla a tu mundo subconsciente, a veces se queda como, bueno, en meras situaciones donde tú te quieres elevar espiritualmente, pero de pronto pasa algo y aparecen los mecanismos, los patrones, los automáticos de siempre. Eso es importante también aclarar, no es religión para aquellas personas que están escuchando. ¿Se pudiera decir que es una filosofía de vida, una filosofía espiritual, un camino espiritual? No propone una filosofía, Ujú. propone un proceso para que tú mismo, desde cualquier filosofía, mirada o incluso religión, puedas, a medida que te expandes con tus propias verdades, llevar esas expansiones a nivel subconsciente. Digamos que la idea es achicar la brecha que hay entre estas experiencias que tenemos de expansión de la conciencia, estos insights, estas caídas de ficha, como diríamos en Argentina, con ese mundo donde están los patrones, los automáticos y las creencias que operan en automático. Entonces tú puedes tener algo, nosotros podemos tener una conversación súper bonita y expansiva, pero tu subconsciente, que es el lugar donde se guardan las creencias y el que sale a defenderte en momentos de amenaza, no está escuchando esa conversación. Entonces, Psyche propone una mirada espiritual de las cosas que nos pasan y, y diferentes ejercicios, por decirlo de una forma Ujú. simple, para eso que te expande, eso que conoces, llevarlo a nivel de las creencias. Pudiera sonar muy complicado, pero no lo es, porque estuve leyendo además que hay mucho de ciencia en todo esto, ¿verdad? Ujú. ¿Hay algo de neurociencia también relacionado con Psyche? Sí, definitivamente, porque en realidad lo que provocan estos ejercicios, que se llaman balances, es algo comprobado científicamente que se llama estado de cerebro integrado y es la posibilidad de ya no procesar un estímulo, el que sea, real o imaginario, con un sector de tu cerebro, o sea, predominantemente un hemisferio, sino ambos hemisferios. Entonces, a veces las limitaciones vienen por el lado de que no podemos ponerle lógica a ciertos miedos que tenemos y cuando cambia la manera en la que yo percibo ese estímulo, de pronto hay una nueva red neuronal que se enciende. Es natural y qué bueno que si un león nos corre, nuestro sistema de supervivencia se pueda activar. Pero esto no corresponde cuando queremos cambiar de trabajo, mudarnos, dar una conferencia o abrirnos a algo que no se corresponde con lo que viene pasando en nuestra vida. Entonces, este sistema de supervivencia tiene ciertos programas, ciertos hábitos de pensamiento donde interpreta cosas que queremos, que necesitamos y que son buenas para nosotros como algo amenazante para nosotros. Entonces la idea es simplemente cambiar ese software. Cuando hablamos de creencia, Mercedes, estamos hablando no solamente de lo que forma parte de nuestra historia de vida en la crianza, hablamos de que creencias que están incrustadas, si lo hablamos así, en nuestro ADN espiritual, en nuestro ADN biológico, por así decirlo. Hablamos Ajá. de todo lo que nos constituye como seres de información. Tenemos información espiritual, información de la historia de la evolución como reptiles, como mamíferos, historias de, según las creencias de cada uno, vidas Ujú. pasadas, historias de otras encarnaciones, historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, historias de mi ser argentino, de tu ser venezolano, historias Ujú. de nuestros ser latinos, de la inmigración, todo lo que nosotros y nuestro sistema ha vivido como historia, esa nube de información es parte de lo que se activa permanentemente en nosotros, con lo cual no se sabe dónde empezó la máquina a grabar información, pero no nacemos, ni siquiera somos concebidos sin información. Es así. Para quien practica, o en este caso,
para quien enseña el método Psyche o este proceso, perdón, Bien. ¿cuáles son o a qué se enfrentan ustedes en estos momentos o a lo largo de todo lo que ha sido el desarrollo de todo el proceso de Psyche en el ser humano? A qué nos enfrentamos o a qué se enfrentan ustedes cuando les toca aplicar las enseñanzas? Bueno, yo te diría que lo primero a lo que nos enfrentamos es Ajá. a la mente que está cansada de la mente, ¿sí? A personas que identifican que necesitan un cambio, pero siguen mirando la vida y las herramientas de cambio desde la misma mente programada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo salgo de la mente programada, de esta cajita, dentro de la propia cajita? Entonces, salir hacia afuera requiere mucha valentía, coraje, responsabilidad y compromiso, porque no todo el mundo está preparado todavía para salir de esa caja, pese al dolor que provoca vivir en esa caja, ¿no? Entonces, eh, muchas personas, todos queremos cambiar, todos queremos ser Ujú. felices, pero no todo el mundo está en condiciones de poder hacerlo. Una persona que vive estresada, que está preocupada por su economía, por tener alimento, por su familia, vive en un estado de amenaza y el estado de amenaza no es compatible con un estado de introspección, de Mm. expansión, de espiritualidad. Primero hay que aquietar al león para que uno pueda dedicarse a temas espirituales. Entonces, muchas personas que se acercan a herramientas de cambio lo hacen desde un lugar de supervivencia y hasta que eso no sane, no pase, no cambie, bueno, poco te puedes abrir. Con lo cual hay herramientas en Psyche que responden a este estado de supervivencia, como aquietar o alejar un poco el león para que yo pueda acceder a otros recursos en mí. Interesante eso, ¿no? Porque quiere decir que básicamente es cuando nos encontramos en ese punto de quiebre, cuando requerimos ayuda, como ir al psicólogo, al psiquiatra, algún mentor que nos ayude, está Psyche. Sí, yo creo que los momentos de quiebre son invitaciones, pero muchas veces, como te decía recién, respondemos desde el león que nos corre. Queremos alguien que nos dé una solución, que nos dé una respuesta, sobre todo cuando se presenta un síntoma, por ejemplo. Y en realidad, como te decía recién, este no es el momento para poder abrirte algo. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos estos momentos al mismo tiempo que tenemos una sabiduría que nos permita saber que detrás de eso urgente y molesto y doloroso y agobiante, eso que está pasando está bien y tiene un propósito espiritual? Entonces, bueno, hay ciertos condicionantes que van a hacer que una persona pase más fácilmente que otras por ese proceso de transformación o de apertura, porque transformándonos estamos permanentemente, ¿no? Psyche también estaría de acuerdo, o en tu caso, tú estarías de acuerdo con algunas filosofías que hablan que solamente vivimos, ¿no? A nivel espiritual, el 1% de la real matriz, o como dicen algunos científicos, que el ser humano utiliza un porcentaje muy pequeño de lo que es el cerebro. Mira, la verdad es que no conozco o no creo en ninguna estadística particular, pero cuando yo experimento momentos de conexión conmigo misma y después me voy a otros momentos de cajita y de verlo todo pequeño y cerrado, puedo darme cuenta la gran desproporción que hay entre estos dos estados, ¿no? Ujú. De hecho, si yo observo mi vida hace 20 años, pese a que siempre hay trajes que uno tiene que sacarse y seguir expandiendo, bueno, yo puedo considerar como que era muy, muy, muy pequeña la libertad que yo podía darme para pensar de una manera diferente, para sentir de una manera diferente. Y ahora, bueno, hay como más amplitud, más margen, ¿no?
Entonces, lo que sabemos desde Psyche es que el 98% del tiempo, que es un poco similar a lo que tú traes, estamos pensando. El Ujú. 98% del tiempo, donde tomamos decisiones, vamos, venimos, nos enamoramos, decidimos, trabajamos, en realidad lo hacemos desde pensamientos que son pensamientos que ya tenemos. Entonces, el 98% del tiempo vivimos en un esquema pasado, pero la vida y lo que viene, ese fluir, está en presente, con lo cual estamos respondiendo a algo nuevo con nuestra pequeña historia, relato, experiencia de vida. Leía por allí también que Psyche ofrece, bueno, ya yéndonos un poco más al campo, porque a la gente siempre le interesa, sobre todo, bueno, me imagino tú como instructora, que habrás tenido, me imagino, testimoniales, bueno, para hacer un libro, ¿no? La gente que busca tranquilidad más allá del estrés, relaciones amorosas, mejorar su capacidad productiva o económica, lograr convencimiento. Por ejemplo, leía por allí que hay gente que ha logrado superar esas barreras del miedo al enfrentarse, por ejemplo, a realizar una venta, hablar en público, el mismo estrés también. Cuéntame un poco de esto tan particular que logra Psyche en las personas. Bueno, Darwin, yo creo que está genial todo eso porque al final somos seres humanos y queremos que nos vaya bien y estar felices y Por eso te enamorados. decía, eso es lo básico, ¿no? Lo tangible, pero más allá tiene que haber otro propósito en la vida. Yo considero que esas son consecuencias, Ujú. pero yo me imagino que a eso que llamamos conciencia, mundo superior, Dios, naturaleza, le interesa bastante poco si ganás más o menos dinero, si te casás, si te dejan, si te va bien. Lo que le interesa a la conciencia es que te expandas. Entonces yo creo que cuando expandimos las limitaciones que nos impiden conocernos y transformarnos, se refleja ahí afuera. Entonces, quizá yo creo que ganar más dinero o enamorarme o tener una casa o un coche más bonito es lo que necesito para ser feliz porque es todo lo que conozco. Pero cuando Ujú. yo empiezo a conocer y a habitar la plenitud de ser y entrar en contacto con mi centro, eso no solo llega más fácil, sino que llega en la medida en la que tú necesitas y no tiene tanta importancia, ¿sí? Para mí ha sido bien interesante en los últimos años porque al principio buscaba ser conocida, expandirme y mi nivel de éxito tenía que ver con hacer muchos talleres o ganar más o menos dinero o tener una cuenta de Instagram muy abultada. Y ahora estoy como empezando a experimentar cómo encontrar un balance entre lo que necesita mi mundo como ser humano y lo que necesito yo para estar conmigo. Y a veces eso requiere hacer menos talleres, no publicar en Instagram, así que es como que, bueno, parece que fuera hacia atrás, ¿no? Entonces, ese balance entre mi mundo externo y mi mundo interno. Te voy a Sí, decir y te confieso algo, Mercedes, me permito decirlo acá en el programa, ¿no? Porque me gusta siempre tener invitados que generen ese contenido tan interesante y de valor, sobre todo para la audiencia. Más allá, como tú dices, de generar un tráfico de visitas, de likes y todo eso. Cuando yo veo la publicidad de, de tu, de tu trabajo, me pareció muy, muy interesante porque no había leído nada de esto, ni había escuchado nada. Pero debe ser mi creencia limitante o eso mismo de lo que estamos hablando, que yo dije, pero esa mujer tiene 120,000 o ciento y pico de mil, dije yo. Voy a lanzar el mensaje a ver, pero sin pensar, porque vivimos con esa predisposición, ¿verdad? De que yo no soy capaz de lograr mi objetivo porque lo veo muy grande. En mi caso, como locutor y como productor y como periodista, mi objetivo es
tener grandes invitados, pero más allá por la grandeza, es por ese mismo mensaje importante que no se ha dado y que no he tenido la oportunidad de decirlo antes y que ahora sí lo puedo hacer. Y gracias a todo esto de la tecnología podemos llegar. Me llega el mensaje varios días de la persona que trabaja contigo ofreciéndome disculpas porque no lo había visto a tiempo. Y yo dije, Dios mío, me respondieron. Entonces yo dije, oye, aquí pasó algo, ¿no? Yo también me lo decía para mí mismo, yo tengo que confiar un poco más en que puede tener 20 millones, pero de repente lo puede ver, porque mi objetivo es tenerla, no los 20 millones o los ciento y pico mil de seguidores que pueda tener, porque puede ser una barrera para hacer ese contacto, ¿no? Entonces creo que por allí pudiera venir la cosa, ¿no? Sí, la verdad es que, de hecho, hace como un mes y medio que no publico nada. Entonces también como es, viste, es muy interesante cómo uno se apega a ciertas cosas y así Ujú. como el árbol y la fruta, después también llega el otoño y hay que soltar aquellas metas que esta experiencia humana fue proponiendo. Entonces en un momento había como mucha necesidad de compartir en redes y ahora estoy en un proceso más hacia adentro para contactar con el germen de la próxima semilla y de la próxima flor y fruto. Entonces, muchas veces también aquello que fue exitoso y que nos apegamos a eso termina siendo limitante. Así que esto, ¿no? Cambiar permanentemente de historia y de relato. Me gusta mucho eso cuando hablas de soltar, porque pareciera que hoy día los grandes problemas que tenemos los seres humanos, y sobre todo en este espacio que hablo mucho acerca del bienestar emocional, de salud mental, en el desarrollo humano, crecimiento personal, que son aspectos fundamentales. Te decía, la propuesta que busca la gente en el tema de conectar con una pareja, ganar más y tal, y todo lo que conocemos porque son estructuras que socialmente están establecidas, pero ¿qué pasa más allá como seres humanos? ¿Cómo ves tú hoy día todo este tema y teniendo tantos años? Porque me imagino que hoy se puede hablar mucho más abiertamente de todo lo que es el tema de la salud mental, del bienestar emocional, y cuándo existe este proceso que tú estás aplicando, que pudiera ayudar a muchísimas personas a encontrar la real felicidad, la paz que tanto están buscando, y no se trata de un carro, no se trata de una pareja, simplemente se trata de estar en bienestar, ¿no? Em, ¿Cuál sería la pregunta concretamente, Darwin? Exacto. ¿Cómo ves tú hoy día que la gente sufre por todo este tema de la salud mental y del bienestar emocional y que terminan Ok, lamentablemente, bueno, en situaciones que ya, no quisiéramos leer en las noticias, ¿no? Y que atentan entiendo. contra su vida. Ya, es que estamos sometidos a una cantidad de estímulos que afectan a nuestro campo emocional y si no hay un enraizamiento, un anclaje propio que te separe un poco de esa inflamación de estímulos, estás permanentemente, te vuelves un poco inestable emocionalmente. O sea, si yo dependo de emociones para estar bien o mal, teniendo en cuenta que hay tantas emociones y tantos estímulos y tanta información dando vueltas que o te separas un poco de ese neón emocional o si no, ¿dónde está tu lugar? ¿Cuál es el lugar propio? Así que yo creo que es una época bien desafiante donde hay unos que terminan perdidos en esa estimulación emocional y también tiene un propósito porque la conciencia no desperdicia y nada se pierde, más allá de que lo podamos entender o utilizas esa locura en la que vivimos como forma de decir, wow, no, para esto no me está haciendo bien y necesito crear mi propio espacio interior, ¿no? De, uff, poder conectar con algo que no sea el mundo de afuera, el sistema loco, mecánico en el que vivimos. Tú hablabas hace rato acerca de todo el tiempo que pasa el ser humano pensando, ¿no? Y que tal vez a lo mejor no es productivo ese pensamiento, ¿no? Se queda solamente allí divagando todo el tiempo y lo que genera es esa misma ansiedad en ese insight
que permanentemente estamos haciendo. ¿Qué propone Psyche para que ese pensamiento sea productivo, para que esa expansión de la conciencia pueda ayudar a aplacar un poco toda esa o a contrarrestar todos esos estímulos que están afuera y que permanentemente nos están azotando? Sí, y en el mejor de los casos es divagando. A veces es mejor divagar que ponerse a pensar Ujú, eh, y tomar decisiones. Me refiero a pensando en que los pensamientos que utilizamos para tomar decisiones, incluso decisiones que pensamos que son buenas decisiones, incluso acciones que pensamos que son buenas acciones, salen de ciertas maneras de procesar que la vida nos está invitando a dejar. Entonces, la propuesta de Psyche es poder aprovechar las experiencias que permanentemente se acercan a través del mundo de manifestación que nos rodea, que es básicamente lo que pasa día a día, en casa, con tu pareja, en tu trabajo, en los negocios, en la calle, con tu mascota, con tu casa, ese mundo de manifestación que nos pertenece, que habla de nosotros y que trae espejos donde poder mirar e integrar partes de nosotros que quedaron perdidas en este traje que nos podemos para poder salir en este mundo con estas dimensiones y condiciones. Entonces, cuando yo puedo abrirme a lo que pasa y responder con pensamientos de otro nivel, con pensamientos de un nivel diferente, al nivel de pensamientos que crearon la situación, ahí hay una diferencia. O sea, esta Mercedes que vive en la habitación azul mental atrae experiencias de color amarillo. Pero si ujú. yo respondo desde mi azul, no voy a estar pudiendo aprovechar, no lo voy a ver, no lo voy a entender porque viene de otra posibilidad. Entonces lo que propone es poder responder a las situaciones ya no desde un estado de amenaza, sino desde una conexión espiritual que te permite ver lo que no estás viendo. Y hay herramientas para eso. Hay Okey. herramientas para poder ver a través de lo que no se ve. Cuando yo puedo ver el propósito de las cosas que me suceden, ahí cumplí con mi trabajo, con mi propósito como ser humano que busca una evolución. Y cuando yo me despego del nivel de pensamientos del que estaba antes, lo que hago con esta diferencia es llevarla a nivel hacia almacén subconsciente, para que la próxima vez que experimente algo similar ya no reaccione desde los mismos patrones que antes. ¿Y eso se logra cómo, Mercedes? ¿A través de qué? ¿Técnicas conscientes, Eso hipnosis, se logra. alguna técnica del sueño, por ejemplo? ¿Cómo logramos ese Ok. objetivo tan importante que nuestra mente? Porque es muy interesante todo esto cuando hablamos de la mente porque, eh, bueno, es muy, amplio, ¿no? Y también misterioso, si se quiere, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se maneja todo esto? Bueno, hay muchos ejercicios en Psyche Mm, para diferentes niveles de percepción de la realidad. ¿Ok? Una persona que no entienda por qué le pasan las cosas, que se queje, que se victimice, bueno, va a tomar ciertas herramientas de Psyche que una mm, persona que ya sepa que todo lo que sucede le pertenece, que es propio, que se sienta agradecido incluso por las cosas que pasan todos los días, más allá de las emociones que pueda generar. Entonces hay ciertos niveles de Psyche donde se pueden hacer cosas donde interviene más o menos la mente mm, consciente. Pero digamos que para el 90% de los casos y de las personas que usan Psyche, los ejercicios básicos proponen cierta tecnología a través de unos ejercicios y ujú. posturas y, y pasos donde hay un aspecto que tiene que ver con la mente consciente, que define, que conecta, que decide la manera en la que necesitan mirar la situación o responder a la situación, y después se permite que suceda algo que ya no depende de la mente consciente,
que lo hace la mente subconsciente, a la velocidad de la mente subconsciente, y es donde se da esa reprogramación. Hay un paso en los ejercicios donde donde per se reprogramamos. Y después, cuando terminamos el ejercicio, se vuelve a ver, de hecho, se testa a través de testeo muscular, en qué otro lugar estamos frente a esa experiencia. Entonces, se aprenden estos ejercicios y se aprende una manera de usarlos en la vida diaria para aprovechar lo que se acerca permanentemente a nosotros. ¿Todo esto tiene una duración o cada caso en particular toma su tiempo para desbloquear esa parte emocional, si se quiere, para entrar en contacto en esa línea o en ese objetivo, pues, de la expansión de la conciencia? ¿Cómo es ese recorrido, ese camino Bueno, para primero lograrlo? que podemos hablar de pequeños procesos dentro de un proceso eterno, Ujú, porque ¿dónde paras? ¿Dónde dejas de transformarte? ¿Dónde te detienes? ¿Dónde se acaba y llegas a la línea final de iluminado? No sé, ujú, no es mi caso y muy pocas personas llegan a esa iluminación, ¿no? Me refiero a la iluminación como un momento donde dices, bueno, ya la información que soy, el pasado, las limitaciones, no me cambian mucho la ujú. vida. Entonces, hay procesos que depende de lo complejo que sean y de lo que requiere a nivel expansión, pueden tomar una semana o meses, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar en mi proceso desde que empecé desafíos que ahora ya no tengo, pero hay otros desafíos, yo le llamo el título de mi folder, mi carpeta, porque creo que todos nacemos con un folder debajo del brazo, Ujú. que tiene que ver con un aprendizaje que te va a acompañar toda la vida. Entonces, cuando ya cambias aspectos cáscara de tu personalidad, pero empiezas a entrar en patrones que te constituyen y que te dan la posibilidad, esos patrones, de transitar un aprendizaje, bueno, vas avanzando en el videojuego, pero el videojuego siempre es el mismo y está bien que así sea, está bien. Digamos, es estar preparado ya para situaciones que en algún momento fueron una barrera, un obstáculo, y a través de todo este aprendizaje, pues superarlo y seguir la vida, digamos, encarándola de una mejor manera. Sí, digamos que los desafíos continúan, pero estás preparado para otra intensidad, para otro Ya nivel de... identificas, ciertamente, ¿no? Con todo lo que me has dicho, porque se han quitado esas capas que han estado allí cubriendo, digamos, esa visión, ese panorama que antes no lo tenías, ¿no? Sí, o sea, Identificando además. hace, no sé, 10, 15, 5, 3, 2 años, me pasaban eh, me pasaban ciertos desafíos, problemas, situaciones, angustias, que ahora no tienen ningún tipo de injerencia en mi vida, pero hay otros, porque esto no se detiene, ¿no? Entonces me río de esas cosas ahora, pero en un momento eran todo mi mundo. Entonces, ahora tengo otros desafíos, pero desde una autoridad, desde una sabiduría, desde un conocimiento de mí misma, donde yo abro mi caja de herramientas, y no solamente hay herramientas, porque antes no había nada en la caja, sino que sé cómo usarlas. Entonces, frente a lo que viene, frente a lo que trae la vida, me noto mucho más segura, por lo tanto vivo la vida más abierta, hay más vida en mí, hay más vitalidad, porque quien le teme a la vida, y bueno, va un poco cerrada, ¿no? Como congelada frente a la vida. Entonces la vida es como poca vida. Eh, pero las Sí, hay gente situaciones que no sí, siempre vienen. me recordaste gente que conozco que para evitar problemas en la vida, pues, y no está mal, por supuesto, ¿no? Pero preparaban a sus hijos, por ejemplo, mandándolo al psicólogo, sin ningún tipo de, digamos, de situación comprometedora, sino más bien decían, bueno, para que tenga herramientas, pero
Es como adelantarse a algo que no ha ocurrido y como que inevitablemente puede pasar, no solamente lo que le suceda cuando sea niño, sino cuando esté como adulto, ¿no? Porque tener allí la presencia, sí, a lo mejor para un momento determinado el psicólogo, el psicoterapeuta, el psicoanalista, pero ¿qué pasa durante todo el desarrollo de tu vida? ¿No? Ya, la vida nos ama tanto que siempre nos sorprende por donde menos nos esperamos, ¿no? Porque todo eso es lo que está eh, iluminado y lo que hace la vida es mostrarnos nuestros aspectos no iluminados. Y no me refiero con esto a algo oscuro y denso, sino partes que tenemos bien guardadas de nosotros bajo llave en un armario sin que sepamos que tenemos eso. Así que bueno, siempre para mí, siempre, siempre, siempre eh, la, mejor, la mejor posibilidad está en la misma experiencia. Siempre la experiencia trae el desafío y trae el recurso. Eh, Así que parece más una forma de control, ¿no? Eh, Sí, sí, y además que vivimos una época, Mercedes, como lo acabas de decir, siempre lo comentamos acá en el espacio porque estamos en automático, ¿no? Y nos olvidamos entonces de esa esencia como seres humanos y no nos detenemos, y lo repito una vez más porque lo aplico primero a mí antes de recordarlo a la audiencia con quien converse, porque creo que nos perdemos lo más maravilloso de la vida que puede ser, por ejemplo, un atardecer, un amanecer, un rato mirando un árbol, ¿no? Y definitivamente. nos quedamos en lo automático, me pasó esto, tengo este problema, hay una circunstancia que no sales nunca de tu vida, no sales de ese hueco, o sea, teniendo todas las herramientas, inclusive bueno, si no expandiste la conciencia, pero sal, tú puedes, o sea, cumple ese objetivo, aunque sea, no sé, quiero estudiar algo, pero todos los días los tengo como que voy a hacerlo y pasan los años y nunca los logras. Entonces dices que no, sacas cualquier excusa. Y creo que tiene que ver por esa manera en que vivimos en automático más en estos momentos. Sí, mira, qué interesante lo que traes, porque recién salí, dejé el coche y fui a la tienda del lugar donde vivo en bicicleta. Y entonces me crucé a tres personas que pasaban por un lugar lleno de árboles, vivo en un lugar donde hay mucha naturaleza, y las Ujú, tres personas que vi estaban mirando el teléfono. Y decía, wow, qué locura en la que vivimos, porque nuestro cuerpo no está diseñado para mirar hacia abajo, está ujú, diseñado para mirar el horizonte. Y que allí haya un horizonte es una medicina y tiene un sentido. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que incluso para salir a hacer deporte estamos mirando un aparato que es con información que es muy diferente a mirar hacia adelante, mirar lo que te rodea, la gente, el horizonte, la distancia. Así que sí, definitivamente estamos cada vez más mecanizados, cada vez más metidos en nuestras pequeñas vidas, encima con un aparato que te ofrece información similar a lo que tú ya eres. Porque no te ujú. muestra información, no te muestra nuevos mundos. Repite ese mundo de creencias y de pensamientos que tú ya eres. Por eso lo buscas, porque hay un punto donde te da seguridad, sabiendo que hay personas que piensan como tú, historias de vida que son como las tuyas. Entonces, el algoritmo en el que estamos viviendo nos ofrece también más de eso mismo. Y con una, no voy a decir con una amenaza, pero ya con una realidad donde se habla del mundo virtual, donde la gente pues va a convivir. Entonces no hemos terminado de desarrollar nuestro pensamiento, esto que tenemos acá en la cabeza, para darle vida y darle productividad y poderlo aprovechar al máximo. Y estamos entrando a un territorio totalmente virtual que no lo vivimos, ¿entiendes? Ya, yo por eso creo que es un momento intenso de la historia de la evolución. Definitivamente, yo recuerdo, ayer teníamos una charla con unos amigos y pensábamos en qué se le pedía al ser humano de hace 40 años, ¿no? Es muy poco tiempo,
si tú miras 40 años con lo que está sucediendo a nivel planetario ahora. Entonces, a veces yo cuando atravieso ciertos desafíos, reconozco que hay una parte de mí que dice, bueno, pero ya va a volver todo como sea y se va a suavizar. Y digo, no, no, esto es imparable, esto es imparable. Cuanto más te expandes, más propone la vida, ¿no? Entonces, no hay manera de que ese amor, ese poder, esa autoridad que conquistaste, la cedas, la pierdas. Uno lo pasa mal cuando pasa eso. Entonces, al mismo tiempo que el ser humano está viviendo mucha desconexión consigo mismo, hay también mucho nivel de dolor, de sufrimiento, de alienación y muchos despertando a que no queremos ya más esa vida mecanizada. Ya tenemos ciertas cosas básicas que supuestamente teníamos que tener y ahí no hay, ahí no está. Entonces Ujú. también se va saturando este ideal, esta ilusión, este Disney, ¿no? Que ofrecía el mundo del sistema y del consumo. Y eso, al final, también es una buena noticia. Tu misión, Mercedes, ya para ir concluyendo el espacio, tengo entendido que viajas por varios países. Me comentabas que, bueno, estás haciendo eh, esa representación de Colombia a lo que es Sudamérica, ¿no? Que tienes esa responsabilidad. Cuéntame un poco cuáles son esos próximos pasos, porque tienes además muchos talleres, muchas vías para que la gente conozca Psyche y pueda tener acceso no solamente a la técnica, sino como hemos hablado en el día de hoy, de quitarse esas capas, esos velos y que tenga acceso y pueda ser consciente de lo que es o lo que somos a través de todas estas técnicas. Bueno, por un lado están los talleres de Psyche, que son formaciones oficiales de Psyche, y enseño en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, y próximamente por primera vez estaré en México, en Guadalajara. También está la posibilidad de conocer esta herramienta de forma online, y próximamente, y es algo que me llena de ilusión y de propósito, voy a estar compartiendo herramientas propias que tienen que ver con mi camino y con mi experiencia de vida, más allá de que en los talleres todo lo que traigo lo traigo porque ha sido mi experiencia. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo la gente puede dar ese paso, verdad? Sobre todo para ayudar a esas personas que quieran desbloquear emocionalmente esas trabas que bueno, hemos hablado de que sí es posible entonces romper y reprogramar todas esas creencias, bien sea desde lo más básico, ¿no? Estrés, ansiedad, todo lo que tiene que ver con las angustias que pasa el ser humano. Ya, por un lado, Darwin, a mí me gusta siempre dejar el mensaje de que no necesitamos técnicas o métodos o herramientas para conectar con nosotros. Me gusta sacar esa creencia, ¿no? Porque si no parece que al final la transformación está limitada a las Muy bien. personas que tienen el dinero para pagar una formación o tienen el tiempo. Ujú. La vida permanentemente nos ofrece un montón de herramientas con las que podemos conectar. Por ejemplo, la respiración. La respiración es la primera herramienta que tenemos desde el momento en el que nacemos hasta nuestro último respiro. Entonces, incluso si podemos utilizar la respiración, ya es una manera de poder conectar con el momento presente. En el momento presente no hay creencias, porque no hay pasado. Y aquellos que tienen la posibilidad, que pueden y que tienen el interés, pueden contactar a través de psyche.com, que es la página web de Psyche, y conmigo a través de reprogramandocreencias.com para la página web, en Instagram o en YouTube me van a encontrar bajo el nombre Reprogramando Creencias. Mercedes, quiero agradecerte este espacio. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Agradezco a tu equipo, te agradezco a ti personalmente por haber aceptado la invitación y de hablar de este tema que al menos no teníamos tanta relación y qué bueno que lo podamos transmitir desde Venezuela para otros países y por supuesto seguir multiplicando porque en YouTube ya te han hecho también otras entrevistas, pero que hablemos un poquito más, ¿verdad?
ampliar más la información para que la gente pueda conocerte y conocer lo que es IK. Y sobre todo, como digo, si hay alguien que le sirva a una sola persona que vea esta información y que logre, ¿verdad?, expandirse, que logre sanar a nivel espiritual, también es un logro muy importante. Creo que para ti y para mí, porque esa es la misión, ¿verdad?, que tenemos. Así que te agradezco de verdad tu asistencia. Gracias, gracias Darwin por darme la posibilidad de seguir expandiendo. Gracias por tu camino, honro tu camino y gracias por toda tu experiencia y tu amor puesta en esta labor. Muchas, muchas gracias. Era mi invitada en el día de hoy, Mercedes García, instructora certificada de PsyK, y estuvo con nosotros vía, pues, a través de esta plataforma, a través de YouTube y para la plataforma de audio vía streaming de frecuenciaglobal.com desde Argentina, país que, bueno, amo. Tuve la oportunidad de visitarlo y espero volver a ir. Encantado. Tiene un aura muy especial, una conexión bien, bien particular y quedé enamorado. Esa es la verdad. Así que, bueno, vamos a despedir este espacio y agradezco entonces a todo el equipo en frecuenciaglobal.com, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general, a Christopher García en el control técnico, en la edición y el montaje. Les recuerdo que pueden descargar la aplicación en la tienda de Play Store y de iOS como Frecuencia Global Tu Radio. Soy Darwin Serpa, me pueden encontrar así en las redes sociales y por supuesto suscribirse a mi canal de YouTube, al canal Bien Enterado y por supuesto en Spotify como Entérate con Darwin Serpa. Será hasta una próxima oportunidad cuando nos conectemos nuevamente por acá en Entérate. Feliz día.